¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sandra, buenas noches. Georgette, buenas noches. Araceli, buenas noches. Bendiciones. Beatriz, Vicky, Dani Aguilar, buenas noches. Olivo Marieta, buenas noches. Buenas noches a todos mis hermanos, a Vicky, a Araceli, a Patti Briseño, que ya se conectó. Buenas noches a todos mis hermanos. Linda, ¿qué tal? Buenas noches. De esta manera, bueno, cuando lo hicimos presencial el día de ayer, bueno, pues no me es difícil estar leyendo los nombres a distancia, ¿sí? Gracias, Linda, gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé conforme a sus riquezas en gloria, el que seamos fortalecidos en el hombre interior por su precioso Espíritu, a fin de que cada día vayamos cambiando más y más para arraigarnos y cimentarnos en amor, ¿no? Amén. Yasmín, ¿qué tal? Yasmín López, buenas noches. Gloria a mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, te rogamos, Señor, que en esta noche nos sigas edificando, Señor, porque deseamos, Señor, que tu palabra nos siga revelando cuánto nos falta por conocerte más, porque esa es la vida eterna, Padre, que conozcan a ti y a tu Hijo, a quien has enviado, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has revelado, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ahora nos has conocido tus misterios, Señor, que nunca han subido en corazón de hombre ni ningún príncipe, sino a los que te amamos es revelado esta palabra. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, Eve, mijita? ¿Cómo estás? Manuel Cepeda, qué gusto saludarte, Manuel. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, yo quisiera continuar el día de hoy como estuvimos el día de ayer. Estuvimos estudiando el libro de Ageo. Y en el libro de Ageo, qué impresionantes palabras vienen proféticas, porque el Señor nos muestra cuando está hablando la necesidad de que fueran a construir el templo, el pueblo de Israel que había sido dispersado durante 70 años y que Dios le manda hablar a través de estos dos profetas, Ageo y Zacarías, ¿no? Porque ellos venían, de alguna manera otra vez venían de Egipto. O sea, dices, pero si el pueblo de Israel salió de Egipto, sí, pero cuando se volvieron a portar mal, los puso siendo otra vez esclavos de Nabucodonosor, de los de Persia, y entonces ellos se volvieron otra vez a estar esclavos ahí durante esos 70 años, ya claro, mucho menos años que en la primera etapa de 437 años que estuvieron esclavos en Egipto. Pero aquí Dios los castigó 70 años y Dios prometió su palabra de volverlos a regresar. Entonces ellos, recordemos que no querían regresar, tenían temor, tenían miedo, se habían mezclado mucho ya con el mismo mundo, es decir, les manda a decir a través de Ageo, miren, ustedes no se han dado cuenta, pero yo he dado la orden que regresen. Así es que ustedes quieren vivir en sus casas artesonadas y que la casa de Dios esté descuidada. Y entonces vimos la importancia de estar construyendo el templo, la importancia que Dios le da a que se vuelva a construir el templo. Y lo que decíamos nosotros el día de ayer, si lo ves para tu tiempo actual, la importancia de que tú
eres el templo de Dios. Entonces Dios necesita santificarte porque Él quiere habitar en un templo santo. Entonces Dios va a tratar contigo para que tú siempre estés trabajando para construir el templo de Dios, ¿sí? El templo santo de Dios. Entonces tú tienes que dejar que Dios obre en ti. Y lo que tú tienes que hacer es regresar a construir el templo. Y dices, ¿cómo construyo el templo de Dios? Santificándote. ¿Y cómo me santifico? Por la palabra de Dios que recibo. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 15, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, les dice a los discípulos. Gracias a la palabra yo los he limpiado, porque mi palabra es para limpiarlos, amén. Y entonces, ¿qué tal, Pidio? ¿Cómo estás? Y entonces lo que Dios nos enseña es que tú tienes que regresar, así como el pueblo de Israel después de 70 años dijo, tienen que regresar a edificar el templo. Así te dice a ti desde el momento que te llamó a Cristo. Entonces ayer nos quedaron unos versículos pendientes por leer, que es la última parte de Ageo, y hoy quiero entrar al estudio de Zacarías, que también tiene mucha revelación relacionada con el propósito de Dios. Así es que abre tu Biblia en el libro de Ageo. Recuerda que Ageo y Zacarías fueron los profetas que Dios envió al pueblo después de los 70 años de cautiverio para que ellos regresaran a construir el templo, ¿no? Y lo dice en Esdras 5, ¿no? Dice, Dios envía a Ageo y a Zacarías. Y entonces aquí vemos en Ageo la última parte del mensaje que Dios le manda ahora a Zorobabel. Zorobabel era el rey, ¿no? Él era el rey de Judá en aquel entonces. Dice la palabra de Dios en Ageo 2, ¿sí? 2:20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá. Era quien gobernaba, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Entonces, primero, la palabra que le está dando a Zorobabel es que lo está llevando a la gran tribulación. Le está diciendo, mira, Zorobabel, yo voy a hacer temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. O sea, le está diciendo a Zorobabel lo que va a suceder en la gran tribulación. No estoy hablando que Zorobabel se va a quedar ahí en la gran tribulación. Le está diciendo lo que Dios va a hacer a través de la profecía. Y le está diciendo, trastornaré, voy a hacer temblar los cielos y la tierra. Y recuerda una cosa importantísima. Cuando vimos ayer en el libro de Ageo que Dios va a hacer temblar los cielos y la tierra, dice en Ageo 2:7, 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:6, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y entonces va a venir el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que a través de la gran tribulación muchos se van a convertir a Cristo, y el pueblo hebreo se va a convertir a Cristo y van a anhelar que venga Jesucristo. Porque si lo ves en fechas actuales, ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que es un profeta más. Pero cuando Él haga temblar a las naciones en la gran tribulación, el pueblo de Israel que lo negó, que lo
mató, aunque se tenía que cumplir eso, va a anhelar que venga Jesucristo, y entonces toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿sí? Así es que aquí le dice que va a hacer temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. O sea, la nueva Jerusalén estará llena de la gloria de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y entonces, regresando a Ageo 2:20, vuelve a haber una profecía de parte de Ageo para Zorobabel, que era el gobernador de Judá. Y le dice en el 21, habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. Por eso te digo, ¿sí?, que le está hablando a Zorobabel a través del profeta Ageo de la gran tribulación. Y dice en el versículo 22, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. O sea, se van a matar unos a otros. Y aquí está lo que Dios le promete a Zorobabel después de que tomó la obediencia de ponerse a construir el templo. Fíjate lo que Dios le profetiza a Zorobabel, su promesa de nuestro Dios Todopoderoso. Le dice en el versículo 23, vuelve a leer Ageo 2:23, dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Le está diciendo: Zorobabel, tú estás para estar en la nueva Jerusalén, siendo los muros, porque te voy a dar como anillo de un sello. Es las mismas palabras también que Dios le da a Daniel. Recuerda que a Daniel también, Eli Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marianita, ¿cómo estás? Buenas noches. Y entonces, las palabras que Dios le da a Daniel, imagínate los años que han pasado. Mira, vamos aquí a Daniel 12, ¿sí? Abre tu Biblia en Daniel 12, ¿sí? Y vamos a ver la promesa que Dios le hace a Daniel, que es tan parecida que se la hace a Zorobabel, ¿sí? Y entonces dice aquí en Daniel 12, ¿sí? Y dice, déjame buscar. Después de que le da la profecía, ¿sí?, le da la profecía. Voy a leer un poquito de Daniel. Vamos a empezar a partir del 12:1. Mira, Daniel 12:1. ¿Sí? Berta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yareli López, buenas noches. Entonces, Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, que está a favor de Israel, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, que es la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, ¿sí? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. O sea, que ellos ya van a recibir a Jesucristo en ese momento, y van a anhelar que venga el Rey de Reyes, que venga el Señor Jesucristo, que venga el deseado de las naciones. ¿Qué tal, Citlali? Y dice, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos de los que duermen en la tierra van a ser despertados. Unos para vida eterna. ¿Por qué? Porque van a haber recibido al Señor Jesucristo. Y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿sí? Dice, los entendidos
van a resplandecer como el resplandor del firmamento, ¿sí? Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua. Está hablando del arrebatamiento ahora, ¿sí? Los entendidos, que son los que alcanzaron corona, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se va a aumentar. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno al lado del río y el otro al lado del río. Estos son los dos testigos. Ya se cambia de momento el Señor de tiempos en la gran tribulación. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas, Señor? Y oía al varón vestido de lino, que es el Señor Jesucristo, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, y será por tiempos y la mitad de tiempo. Así es que un tiempo, un año. Tiempos, plural, 2 años. Entonces suman 3 años. Y la mitad del tiempo, la mitad de medio año. Entonces, ¿cuánto suma? 3 años y medio. ¿Qué significa esto? Exactamente el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Porque entonces está hablando que habrá, dice, vamos a leer otra vez. Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Juanita, buenas noches. Daniel 12:7. Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos. Tiempo singular, 1 año. Tiempos, 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto llevas? 3 años. Y la mitad de un tiempo serán 3 años y medio, que corresponden a la gran tribulación. Porque la tribulación demora 3 años y medio, y 3 años y medio la gran tribulación. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando dice, fíjate, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, o sea, Israel y todos los que van a nacer de nuevo, se va a acabar la dispersión que hará la bestia, y todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dice Daniel, no entendí, Señor, ¿sí? Y dije, no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El ángel le dice, pues ya te lo dije, van a ser 3 años y medio de gran tribulación, donde tu pueblo yo lo voy a salvar por la profecía, ¿sí? Y entonces le dice el ángel, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas, ya es la profecía que Dios estableció para terminar con la prevaricación de tu pueblo, para terminar con el pecado de tu pueblo, para terminar con la iniquidad de tu pueblo. Anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, ¿sí? Dice en el versículo 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. O sea, está hablando de aquellos que salen de la gran tribulación, que son muchos gentiles que salen, y todo el pueblo de Israel, porque todo el Ángeles, ¿cómo estás? Buenas noches. Samir, buenas noches, porque todo el pueblo de Israel será salvo. Pero hay unos entendidos de Israel, como
tú y yo tenemos la oportunidad de ser entendidos y poder alcanzar la corona. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y dice aquellos que seguirán no aceptando a Jesucristo, los impíos procederán impíamente, o sea, esos van a seguir ya pecando, ya no hay nada que hacer con ellos. Y ninguno de los impíos entenderá todo esto, pero los entendidos comprenderán. Esto lo ves en Apocalipsis, ¿sí? Y dice el versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, el continuo sacrificio, ¿cuándo se quita? A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio. Y dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que significan los 3 años y medio, porque son ¿cuántos? 1290 días, ¿sí? Si tú lo divides entre 365, te va a dar 3 años y medio. Amén. Y dice la palabra de Dios, el que logre librar la gran tribulación, no adorando a la bestia, sino soportando todo lo que venga y solamente se mantenga firme para el Señor Jesucristo, bienaventurado el que espere y llegue a los 335 días. Pero aquí está la profecía para Daniel en especial que Dios le da. Le dice en el 13, y tú, Daniel, vas a ir hasta el fin y reposarás. ¿Y qué? Reposarás. A ver, ¿cómo nos dice en hebreo la palabra de Dios? Qué importante es entrar, ¿qué? Al reposo. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. ¿Cuál es nuestra herencia? Ir al cielo. ¿Cuál es nuestra esperanza? Ir al cielo, ver a Dios cara a cara, ser uno con Él. Y le dijo el Señor a Daniel, tú irás hasta el fin y vas a reposar. O sea, fíjate cómo la palabra de Dios nos lleva a diferentes tiempos, después de haber estudiado todo lo que hemos visto de Apocalipsis, nos lleva a diferentes tiempos. Le dice, tú vas a ir hasta el fin y vas a reposar. Ahora, yo quisiera que fueras al libro de Hebreos. Mira, vamos al libro de Hebreos y vamos a leer un poco sobre el reposo. No lo tenía esto, pero hoy el Señor nos los está mostrando aquí para que... Dice Hebreos 4, ve aquí al libro de Hebreos 4. En Hebreos 4 nos habla del reposo. Recuerda que a Daniel le dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Ahora, ¿cuándo entras en reposo? ¿Cuándo entras en el gozo del Señor? Como dice la palabra de Dios cuando en Mateo 25 dice de los 3 siervos, que el reino de los cielos es semejante a 3 siervos, ¿sí?, de Dios, que se les dieron diferentes talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio ¿cuántos? Le dio 1 talento, ¿no? Y entonces, después de mucho tiempo, viene el Señor a hacer cuentas, que es el Señor Jesucristo, que te lleva al tribunal, ¿sí? Y entonces nos lleva a todos al tribunal, porque todos tendremos que entregar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Y al que le da 5 talentos, porque a cada uno le da conforme a su capacidad, dice, a este le voy a dar 5 porque puede producirme 5 talentos más. Y entonces el Señor le dice, ¿qué hiciste con los 5 talentos? Y él contesta y dice, Señor, me diste 5 talentos, aquí están otros 5, porque yo entendí tu visión, Señor. Tú querías que yo trabajara para ti y tú querías que yo ganara almas y las perfeccionara, porque tú lo hiciste todo, Señor, pero me usaste como tu instrumento, ¿sí? ¿A qué versículo me refiero, Georgette? ¿De cuál? De lo que es que estoy mezclando. Estoy ahorita en Hebreos 4, ¿sí? Hablando del reposo. Entonces,
Cuando yo voy a Mateo 25, en Mateo 25:13, encuentro que Dios nos habla de una parábola donde semeja el reino de los cielos con 3 siervos que les entrega 5 talentos, les entrega 2 talentos y les entrega 1. Y al que le da 5, porque Dios sabía que podía producir 5 más, dice: ¿qué hiciste con los talentos? Aquí están otros 5. Y el Señor, ¿qué le dice? Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿Eso qué significa? El milenio. Te voy a poner para reinar a las naciones, ¿sí? Y entonces después le dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa? Entra en el reposo. ¿En dónde va a ser ese reposo? Allá en el tercer cielo. Ahí estaremos en ese reposo, reposando, mientras aquí se está llevando a cabo la tribulación y la gran tribulación. Después viene al que le dijo 2. ¿Y por qué le dio 2? Porque Dios sabía que su capacidad era que con 2 talentos le podía traer 2 talentos más. Amén. Le iba a poder traer otros 2 talentos. Entonces aquel siervo que le dice: te di 2, ¿y qué me trajiste? Dice: te traje otros 2, Señor. Y le vuelve a decir las mismas palabras: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra al reposo, entra al gozo de tu Señor. Pero también vemos en esa parábola que dice: y al que le dio 1, y dijo: te di un talento para que nada más me trajeras 1, porque yo sabía que tu capacidad era 1. Pero sin embargo a ti te agobió el mundo, te tomaste doctrinas que decían: ya eres salvo, no te preocupes, no tienes que ganar tu corona, mi hermano, tienes que limpiarte, tienes que santificarte. Y entonces ese que tenía un solo talento no siguió construyendo el templo y no fue un instrumento de Dios para que ganara un talento, nada más, es decir, por decir algo, a un cristiano y lo perfeccionara. Dice: yo sabía que eras duro, que levantas cosecha donde no sembraste, ciegas donde no sembraste. Entonces tuve miedo. Y el Señor le dijo: siervo inútil, debías haber dado ese talento a los banqueros para que hubiera producido. Por lo tanto, dice en Mateo 25, al siervo inútil echarle ¿en dónde? En las tinieblas de afuera. Ahí el Señor va a tratar con él, lo va a perfeccionar, aunque ya no irá al cielo, ¿no? Se queda a la tribulación y se le dan vestiduras blancas porque es perfeccionado, y se le dice que espere a que lleguen sus consiervos, que también habían de ser salvos como él es ya salvo, pero se quedan a la tribulación, ¿sí? Y entonces el punto es que todos, la meta tuya y mía es entrar en el reposo. Entonces vamos a leer aquí rápidamente Hebreos 4. Dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, amén. ¿En el reposo de quién? En el reposo de Dios, porque es un reposo. Después de que hayas ganado las almas y todo lo que pasaste el tribunal, vas a ir al cielo y ahí vas a entrar en el reposo de Dios. Entra en el gozo de tu Señor. Dice: alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿no? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como se le dio al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más escuches, tu fe se fortalece, Dios te prueba y tu fe te fortalece, y ven en las pruebas y tú libras todas las pruebas por medio del poder grandioso de Dios, y lo reconoces que su poder es el que te libra. Dice versículo 3, pero los que hemos creído, amén, los que han fortalecido su fe, entraremos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, aquí ya hablo otra vez del pueblo de Israel,
Juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no van a entrar? El pueblo de Israel. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, Él juró en su ira que no iban a entrar en el reposo. Esto nos marca, mis hermanos, que el reposo es en el cielo. Y no van a entrar al reposo porque serán salvos. Pero el remanente, como Daniel, como Zorobabel, le dice, y tú irás hasta el fin y vas a entrar en ese reposo. Le dice a Daniel, recuerda las palabras que le dice, y tú irás hasta el fin, Daniel, y vas a reposar y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. O sea, vas a recibir esos cielos nuevos, esa tierra nueva, y te sentarás en los tronos para juzgar a las naciones. ¿Sí? Y dice aquí, versículo Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. ¿Qué hizo el Señor el séptimo día? Reposó. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿En cuántos días el Señor reordenó toda la tierra y todas las cosas? En 7 días. En 7 días. ¿Y qué pasó el séptimo día? Él reposó el séptimo día. ¿Y qué tiene que ver? Digamos, está bien, sabemos que el Señor reposó, pero tú también tienes que entrar en el reposo. Tú también tienes que entrar ¿a dónde? Al reposo. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán en el reposo? Quienes no trabajaron para Dios. Quienes no obedecieron, porque recuerda, en Mateo 25 dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos y les entregó todos sus bienes a 3 siervos. ¿Sí? Entonces, el Señor ya te dio sus talentos, ya te hizo nacer de nuevo, ya te puso al Espíritu Santo en tu corazón para que tú trabajes para Dios. Versículo 6 dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, como tú y yo, y en aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Cuándo eres desobediente a Dios? Cuando Dios te dice, no quiero que trabajes para la comida que perece. O sea, deja de seguir trabajando para la cosa. Aunque tenemos que trabajar en el mundo secular, nuestra visión es ganar almas. Nuestro mandamiento es que ese trabajo nos sirva para ganar almas. Pero nuestra prioridad es trabajar para Dios. ¿Cuál es el empleo que te da Dios? Que vayas y prediques este evangelio a toda criatura, que les enseñes todas las cosas que Él te ha enseñado, y el Señor te promete que estará contigo todos los días de tu vida, ¿sí? El Señor estará todos los días con vosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fin del mundo? Hasta que se termine el mundo completamente. Después del milenio, el Señor estará y seremos como los ángeles. Amén. Y dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes la voz de Dios, Dios te está hablando hoy, mi hermano, te habló el día de ayer, te habló el domingo, porque nosotros solamente somos instrumentos de Dios y quien le toca predicar siempre. El que predica la palabra de Dios siempre tiene que predicarla por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, ¿sí? Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no digas,
No digas en tu corazón, yo estoy bien con Dios, yo creo que no necesito nada, yo creo que yo ya, como Dios me dijo, ya soy salvo porque creí en Él, lo confesé y yo ya soy salvo. Pues sí eres salvo, pero después de salir de la tribulación. Y lo que Dios te está invitando es que estés en la esperanza viva, ¿sí? Tenemos una esperanza viva. Nuestra herencia está en los cielos, donde estamos esperando al Salvador. Nosotros esperando recibir, recibir ese cuerpo glorificado. No endurezcas tu corazón. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Sí? Así es que, mi hermano, ¿qué quiere decir todo esto que nos está diciendo? Tú tienes que trabajar para Dios, tú tienes que edificar el templo de Dios. Para poder edificar el templo de Dios, te tienes que santificar, porque Dios dice, fortaleceos fortaleceos en la doctrina de los apóstoles y profetas, que es toda la Biblia, ¿sí? En quien todo el cuerpo bien va creciendo para ser un templo santo de Dios. Edificaos sobre los apóstoles y profetas, porque Dios lo que tiene en plan es crear un templo santo para Dios, ¿sí? Entonces, dice la palabra, mira, voy a ir a abrir otro rápidamente, voy a leer Efesios, si quieres ir, acompáñame ahorita a Efesios 2, ¿sí? Y vamos a leer esta parte tan importante que es la meta y el plan de Dios que tiene para ti, para mí, como lo tuvo para Daniel, y a Daniel, como trabajó, va a entrar en el reposo, como le dice a Zorobabel, desde que pongas la primera piedra, tú vas a terminar de poner la última piedra. Entonces, ¿qué le está diciendo a Zorobabel? Tú vas a ser sellado, Zorobabel. Y tú y yo tenemos que ser sellados, recibiendo la corona que Dios nos dará. Como lo dijo Pablo, he terminado la carrera, he acabado, dice, la carrera de fe. No recuerdo exactamente, pero dice, y ahora, ¿qué es lo que me espera? Lo que me espera es la corona que Dios me dará, el juez justo, el cual me dará una corona. Así es que dice en Efesios 2:20, edifícate, mi hermano, edifícate sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio que se llama la Nueva Jerusalén, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, ¿qué? Un templo santo. Yo sé que tú y yo somos el templo de Dios, pero Dios habita ahorita en un templo de pecado, porque en tu cuerpo está el pecado y tú tienes que terminar, ¿sí?, tu pecado. Así es que Dios aquí nos está hablando en que vamos creciendo para llegar a ser, ahora sí, un templo santo en el Señor. Y para que tú seas un templo santo, necesitas recibir un cuerpo glorificado como el Señor tiene para ti. Y para lograr ese cuerpo glorificado, tienes que edificarte, tienes que edificar ese templo santo, tienes que perfeccionar a otros, tienes que predicar el evangelio a otros para que te presentes. Si te dio Dios un talento, le digas, aquí está otro talento, Señor. Este hermano que me diste, Señor, lo estuve edificando y perfeccionando, ¿sí? No, yo pasaba por él y lo llevaba a la iglesia y nos íbamos edificando. Dice versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué estamos siendo edificados? Para que Dios viva en nosotros, para morada de Dios en el Espíritu. Así es que dice en el versículo Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo.
¿Qué debemos de procurar? Yo tengo que entrar en el reposo. ¿Y cuándo voy a entrar en el reposo? Después de que haya yo trabajado para Dios. Porque así como Dios descansó el séptimo día, yo también voy a descansar el séptimo día. Pero ese descanso será en la presencia de mi Dios, allá en el tercer cielo. Amén. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es ese ejemplo de desobediencia? El pueblo de Israel, que había soberbia y había la posición de que somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios y por mí no hay problema. ¿Cuál es la desobediencia del cristiano? Sentirse ya, soy salvo, ya no necesito nada, yo estoy bien con Dios. No, mi hermano, necesitamos edificarnos. Y aquí nos dice en el versículo 12, bien importante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo voy a edificarme? Por la palabra de Dios. Y al edificarme en la palabra de Dios, voy a crecer y voy a ser un instrumento para Dios, para servirle, y voy a llegar con mi talento delante de Dios y el Señor me va a decir, entra en el reposo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, cuando yo estoy de discípulo de Jesucristo, la palabra de Dios entra en mi vida y separa mi alma del espíritu, ¿sí? Y dice, separa el alma, el espíritu y las coyunturas. Mis tres partes, espíritu, alma y cuerpo, son separados y discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón y me hace corregirme, ¿sí? Así es que dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. O sea, cuando estás escuchando al Espíritu de Dios que te está dando la palabra de Dios, Dios te muestra quién eres, ¿sí? Quién eres y qué necesitas corregir. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de a quien tenemos que dar cuentas. Tú estás, cuando escuchas la palabra de Dios, estás totalmente separado de espíritu y alma en cuerpo, y Dios te muestra quién eres y están desnudas para que tú puedas ser cambiado. Amén. Tú puedas ser cambiado y dice, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, porque este pecado que aún tengo, que no he podido terminar con él. Y entonces Dios te contesta porque tienes un sumo sacerdote que intercede delante de nuestro Dios Todopoderoso. Dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que va a intervenir por tus tinieblas, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra posición de llegar a ser esos hijos de Dios en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estás, Edgar Clavelo? Hace rato que no te he visto mucho, me dará gusto verte ahí en la iglesia y me mucho gusto que te conectes. Gloria a Dios. Y entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus tinieblas, que sabe Dios que tú deseas acabar con ellas para poder ser perfeccionado, limpiado, establecido, para recibir toda su gloria, ¿sí? Toda su gloria del Señor. Así es que, mis hermanos, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza y sin pecado. Así es que te dice el Señor, a ti y a mí, tienes que entrar en el reposo. ¿Y qué necesito para entrar en el reposo?
trabajar para terminar tu pecado, para que sigas edificando el templo de Dios y también prediques el evangelio y perfecciones a otro, y cuando venga el tribunal de Cristo le diga: Señor, me diste un talento, aquí está otro, me diste 2, aquí están estos 2, me diste 5 y te traigo otros 5, para escuchar de parte de Dios: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así es que, ¿qué tenemos que hacer para entrar en el reposo? Dice en el versículo de 16: acércate pues confiadamente al trono de la gracia, para que presentes tu pecado, tus fallas, para que alcances misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate que siempre lo leemos: Señor, estoy en un problema del trabajo, no tengo para pagar, yo vengo a tu presencia para que me halle gracia para el oportuno socorro. Y está bien, no estamos en contra, pero lo que Dios también te quiere decir con este versículo, que tú te acercas a Él con el pecado que tienes, con la debilidad que tienes, con esa parte que tu carne te gana y me gana a mí, y entonces hallamos gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Y entonces, ahora, lo que estamos viendo ahorita, que a Daniel como a Zorobabel, que puso la primera piedra y terminó hasta la última, amén, Dios le da estas palabras a ellos dos, diciendo: ustedes son parte de este remanente, por lo tanto, tú vas a entrar en el reposo, Zorobabel. Tú vas a entrar en el reposo, Daniel. ¿Sí? Le dicen Daniel 12, el ángel a Daniel. Daniel 12:13. Daniel 12:13 dice: y tú irás hasta el fin, Daniel. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí? Le dice: tú irás hasta el fin, Daniel. O sea, tú vas a entrar al reposo y reposarás. ¿En dónde? En el tercer cielo, Daniel. Has sido fiel con todo lo que yo te encargué. Has buscado mi rostro, has buscado, y yo te usé. Yo te usé para dar todas estas revelaciones. ¿Sí? Y tuviste pruebas dificilísimas. Hubo quien te quiso mandar ahí con los leones, y estuviste en los leones, y tu fe fue sobrenatural, Daniel. Tu fe fue más grande, que dijiste: el Señor me va a guardar, y pasó toda la noche y ningún león te atacó, Daniel, porque creíste en mi poder, ¿sí? Creíste en mi poder, y yo te detuve esos leones, y nada te pudo hacer el enemigo. El Señor Jesucristo nos dice en su palabra: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que el enemigo no nos podrá hacer ningún daño, ¿sí? No nos podrá hacer ningún daño, y todo es por medio de la fe. Tú estás guardado por el poder de Dios. Dios te prometió a ti y a mí largura de días. Y le dice: Daniel, tú tuviste esa fe, porque cuando vino el enemigo contra ti, tú pudiste pasar esa prueba creyendo en mí. Yo te permití que fueras al foso de los leones, y ahí te salvé. También fuiste con tus amigos y los quisieron quemar en el horno, y yo estuve con ustedes y los libré del horno. Por lo tanto, ustedes, jóvenes, van a estar en el cielo. Entra en el gozo, porque nuestra fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Daniel dice: tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días, para que entres, tú seas la nueva Jerusalén, Daniel, tú seas los muros de la nueva Jerusalén. Y son las mismas palabras que le da también el Señor aquí en Zacarías, perdón, en Ageo. Ageo 2 dice: vino por segunda vez palabra, Ageo 2:20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo:
háblale a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Le está hablando de la gran tribulación. Y voy a trastornar el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Le está informando lo que va a hacer. Y trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes. O sea, la gran tribulación, cada cual por la espada de su hermano. Versículo 23 le dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te tendré como anillo de sellar. Es decir, vas a estar en el milenio, vas a estar ahí porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y dice el Señor Jesucristo, te dice a ti y a mí, yo te escogí a ti. No me elegiste tú a mí, yo te escogí a ti y te he puesto para que lleves fruto, o sea, que te transforme Dios para que lleves el fruto del amor, de gozo, de paz. Y dice, te he puesto para que vayas y lleves fruto, y el fruto que permanezca, para que todo lo que pidas al Padre, yo te lo dé. Entonces, mira, vamos aquí a terminar a leer aquí Esdras. Mira, según vamos aquí al libro, terminando Crónicas, encuentras a Esdras, ¿sí? Mira, Esdras 5, ¿sí? Dijeron Esdras 5. Donde le dice a Zorobabel que él va a poner la primera piedra y va a poner la última, ¿sí? Dice, a ver dónde está. Dice, bueno, mis hermanos, ya no, lo voy a buscar y el lunes nomás se los voy a volver a mencionar, porque es bien importante, porque dice a Zorobabel que Zorobabel pondrá la primera piedra y pondrá la última piedra, ¿sí? ¿Sí? Dice, perdón, hermanos, que no la tengo ahorita aquí. Está en Esdras, ¿sí? Pero la voy a buscar bien, no vaya a ser que está en la profecía de Ageo o en otro lugar, ¿no? Pero el punto del mensaje del día de hoy, ¿sí? Dios le promete a Zorobabel que va a estar en el milenio. Por consiguiente, va a estar en el reposo. Dios le promete a Daniel, que no puedo entender esa profecía por la profundidad que tiene, pero gloria a Dios, se cumple lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Aún muchas cosas tengo que decirles, pero no las podéis soportar. Pero el Señor, a través de su precioso Espíritu, las revelaciones que le da Pablo, las revelaciones que le da a Juan cuando le da todo Apocalipsis, y todas esas revelaciones nos abren un panorama tan impresionante, porque recuerdo una cosa muy, muy importante, mi hermano, bien importante. Todos nosotros, ningún ser creado por Dios que tenga espíritu va a morir. Es decir, ¿qué quiero decir? Hay dos destinos, ¿sí? El alma nadie la puede matar. Por consiguiente, cuando dejes este cuerpo, tú sigues viviendo. Como el hombre rico siguió viviendo, pero en el Hades. Como le pasó a Lázaro, que tuvo mucho sufrimiento, como tú y yo vamos sufriendo en las pruebas. Pero ¿qué sucedió cuando dejó el cuerpo? Fue llevado, ¿sí?, por los ángeles al seno de Abraham. Ahí es el paraíso, ahí estuvo durmiendo.
Y ahora, ¿qué va a suceder cuando despierten los que están durmiendo, todos los que recibieron a Cristo? Todos entregaremos cuentas. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste mientras estuviste en el cuerpo? Señor, me diste 5 talentos. Señor, me diste 2 talentos. Y los que te haya dado Dios conforme a su capacidad, tú tienes que haber trabajado para la obra de Dios. Tienes que haber trabajado para hacer el templo de Dios. Pero si no trabajaste para el templo de Dios, edificaste madera, hena, hojarasca, recibirás pérdida. Si bien serás salvo, aunque así como por fuego. Es decir, te vas a las tinieblas de afuera. Pero aquel que alcanzó corona va a entrar en el reposo. Va a entrar en el reposo, y ese reposo es para Daniel, para Zorobabel, para Moisés, para ti y para mí, si trabajamos para Dios. No trabajes para la comida que perece, trabaja para la que a vida eterna es. No significa que dejes de trabajar en el mundo secular, pero tu meta principal es edificarte a ti mismo para que ganes almas y las perfecciones, y al trabajar para ti mismo estás edificando el templo de Dios. Amén. Y entonces, cuando venga el tribunal, el Señor te va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que, Alejandrito, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es que, si Dios te ha hablado en esta noche, como yo siento que me habló muchísimo ahorita, porque igual que tú, yo estoy recibiendo. Estoy estudiando la palabra de Dios y me está revelando, pero cuando la estoy predicando me revela más cosas el Señor. Y yo estoy seguro que si tú pusiste atención, ¿sí?, a la palabra de Dios, Él te edificó, Él te habló. No fui yo, si Él mismo. ¿Cómo te voy a enseñar yo si el Espíritu me está enseñando a mí? El Espíritu quiso morar en ti, Él te está enseñando. Así es que si Dios te habló en esta noche, dale la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria a nuestro Padre, que es nuestro Padre porque nos puso en el cuerpo de Cristo, y dale la gloria a su precioso Espíritu que hizo morar en nosotros. Gracias te damos, Padre, te alabamos y damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por lo que hemos recibido en esta noche. Te pedimos tu bendición, Padre. Te pedimos, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a comprender tu Escritura con tu palabra, que tu palabra abra, separe nuestras almas, nuestro espíritu y que discierne, que nos muestre todas las tinieblas que tenemos en este cuerpo, Padre, para seguir tus pasos, Señor, y que tú, siendo nuestro sumo sacerdote, tú intercedes por nosotros para que acabemos con ese pecado, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Mañana también tenemos la predicación del miércoles, va a ser por este medio. Estamos orando por nuestro hermano Marco, que le tocaba allá en México, pero sabemos que Dios lo va a levantar poderosamente, y no dejes de orar por nuestro hermano Marco, que Dios lo va a levantar poderosamente porque Dios es fiel. Amén. Sí. Y también estamos orando por la mamá de Lulú Villanueva, la mamá de Edgar y de ¿de quién? La abuelita de Edgar y abuelita de también ¿de quién? De Ricardo. Acuérdense que muchas veces fue para allá. Entonces estemos orando por ellos, ¿sí? Y mañana nos vemos, porque mañana nos toca Santa Cena, mis hermanos. No olvides preparar, ¿sí?,
No olvides preparar tú tu pan y tu juguito de uva, que mañana vamos a celebrar la Santa Cena. Conéctate en la alabanza para que alabemos y adoremos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, y recibamos esa palabra, ¿sí? Lulú Zaragoza, sí. Sí, así es, linda, gracias. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendice. Prepárate porque lo más importante es ser discípulos, para que la palabra nos siga limpiando y le sirvamos a Dios. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Bye, nos vemos mañana. Bye.